Buenos días, jóvenes del grupo D8AS, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, la materia Juicio de Amparo 2, y el tema de hoy que vamos a tratar son los recursos en el juicio de amparo. Esta es la clase para el sábado 4 de julio de 2020. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro tema, los recursos en el juicio de amparo. De entrada, vamos a saber que los recursos que nos señala nuestra ley de amparo en el artículo 80 solo son tres. Tenemos primero el recurso de revisión, el recurso de queja, vuelvo a repetir, recurso de revisión, recurso de queja y el recurso de reclamación. Bueno, los recursos en el juicio de amparo están regulados del artículo 80 al 106 de dicha ley de amparo. Ahí abarca para qué se utilizan estos tres recursos que acabo de señalar. Bueno, los recursos en el sentido estricto de la palabra son los medios técnicos de impugnación o de defensa que otorga determinada ley para hacer más efectivo el ejercicio de la acción que establece. O sea, es un medio de impugnación, es un recurso. Vamos a salirnos un poquito del tema. La apelación también es un recurso y es un medio de impugnación, porque ahí tienes un recurso para defenderte y tienes un medio para impugnar algo de lo cual estás inconforme, porque sientes que no se ajustó a lo que marca la Constitución, y por ello recurres, válgame la redundancia, al recurso o bien al medio de impugnación. Los recursos parten de dos principios que los fundamentan y les otorgan su esencia. El primero, la seguridad de que el ser humano no es infalible. O sea, el ser humano puede fallar. Por eso la naturaleza del recurso. El que dicta una sentencia es un juez, puede equivocar, puede fallar. ¿Y qué se pretende a través de la impugnación o presentar el recurso? Que una autoridad de una jerarquía superior revise el acto que estás reclamándole a la autoridad para efecto de que analice si se apegó a lo que marca nuestra Constitución Federal. Bueno, y número dos, aparte había mencionado la seguridad, tenemos el derecho a la defensa que tiene cualquier persona contra las resoluciones que les afectan. ¿Se imaginan que no hubiera cómo combatir una resolución? Que lo que diga ya el juez ahí quede. Tenemos los recursos y sobre los recursos tenemos, acuérdense, está el juicio de amparo directo. Cuando nosotros nos inconformamos, por ejemplo, con una sentencia civil, pues ahí por principio de definitividad tienes que agotar los recursos ordinarios que la ley en la materia te da. En este caso es la apelación, agotas la apelación, si te confirman lo que tú estás combatiendo en segunda instancia, bueno, pues ya te vas al amparo directo contra la resolución de segunda instancia, ya porque la primera instancia ya quedó subsumida por la segunda instancia, por el tribunal, en este caso de alzada, que es el de segunda instancia. Etimológicamente, ¿qué significa la palabra recurso? Y oigan bien, porque la palabra recurso es volver al curso de un procedimiento. O sea, si algo se salió del camino, es volverlo a encauzar. De ahí es la raíz etimológica de la palabra recurso, lo que debemos entender como recurso. En el procedimiento de amparo, con frecuencia aparece un problema que tiene no solo importancia teórica, sino también práctica, pues su solución puede influir en casos concretos. Este problema es relativo a la distinción en lo que, ¿qué debemos entender
entre recurso improcedente, recurso sin materia y recurso infundado. Aquí se les dice, un recurso es improcedente en materia de amparo cuando un acto procesal es inatacable por medio del mismo, ya sea que la norma legal no lo conceda o que lo niegue expresamente. O sea, tú quieres promover un recurso contra determinado acto procesal, pero resulta que ese recurso no es idóneo, no es el correcto, porque la ley procesal no lo prevé. Digo, no sé de dónde lo hayas sacado, pero presentas tu recurso y ese recurso va a ser improcedente porque no está previsto en la ley, en la materia de donde se está llevando dicho asunto. A eso hago alusión. Y después tenemos que el recurso sin materia. Un recurso es declarado sin materia cuando no puede lograr su objetivo, ya sea porque el acto procesal impugnado quede insubsistente o porque dicho recurso sea sustituido por otro que tienda al mismo fin. Acuérdense que también el amparo, cuando ya no tiene materia, ¿qué es lo que pasa en la sentencia? C sobre C. En el amparo únicamente se puede conceder el amparo, se niega el amparo o se sobresee. En este caso, si ya queda sin materia el recurso, por eso se le conoce como recurso sin materia. Y por último tenemos el recurso cuando es infundado, cuando no se comprueban las circunstancias o extremos requeridos por la norma jurídica para que se surta sus efectos de invalidación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo promuevo un recurso y menciono por qué lo estoy presentando, cuáles son mis motivos, cuál es mi motivación, mi fundamento legal y todo para hacerlo, pero resulta que es infundado porque lo que yo estoy haciendo valer no es propiamente lo correcto para poder lograr mi objetivo desde un punto de vista legal. Bueno, esos son los tres tipos de recursos que ya vimos: improcedente, sin materia e infundado. El recurso de revisión, vamos a ver el primer recurso que menciona el artículo 81 de la Ley de Amparo, todos los casos en los cuales procede el recurso de revisión. Tenemos varios, tanto en amparo indirecto como en amparo directo, y el recurso de revisión es considerado dentro de la Ley de Amparo como el recurso más importante, pues con él se combaten tanto los autos, acuerdos o proveídos, que es el mismo concepto, y las resoluciones de trascendencia en dicho proceso de amparo, inclusive la sentencia del juicio mismo, recurso de revisión. No obstante lo anterior, la doctrina considera que si no existe en la ley un criterio determinado para explicar la naturaleza de este recurso y su diferencia con el de queja, y aunque existe un pequeño parecido de este recurso con el de la apelación, utilizado en otro tipo de procedimiento, por supuesto, su procedencia se ha establecido a través de una enumeración más o menos caprichosa y arbitraria. Como anteriormente se había estudiado en la figura del amparo adhesivo que vimos en clases anteriores, cuando la persona que obtuvo sentencia favorable de donde va a emanar el acto reclamado en el juicio de amparo directo, bueno, también estamos hablando acá de una revisión adhesiva. Se puede adherir a aquella persona que fue tu parte contraria en la resolución o en el juicio de donde emana el acto reclamado. Entonces estamos hablando de una adhesión en el recurso de revisión. ¿Y cuál es qué procedimiento se da al recurso de revisión? El artículo 88 al 96 de la Ley de Amparo explica paso por paso cómo se lleva a cabo dicho procedimiento
para el trámite de este recurso. Este recurso se puede presentar por escrito o también se puede presentar a través de línea, porque lo dice en artículos posteriores al 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito y en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada. Los agravios, acuérdense que son todas aquellas circunstancias que les están afectando en sus garantías, en sus derechos humanos, la resolución la cual están ustedes combatiendo. Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, el recurrente debe transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga el pronunciamiento donde se mencione la inconstitucionalidad de normas generales o bien que se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien la parte del concepto de violación de que el escrito de expresión de agravios debe de mencionar y que ese concepto de violación se debe de referir a cuando se omitió en la sentencia algún aspecto del acto reclamado. Hay un aspecto que se omitió, bueno, tú lo vas a hacer valer en tus conceptos de violación. Eso se refiere a recurso de revisión. Y una vez que está este recurso de revisión, antes que nada, el órgano jurisdiccional que lo recibe se tiene que presentar ante la misma autoridad a la cual tú vas a impugnar para que la misma autoridad lo remita. Tiene que hacer determinadas actividades o diligencias una vez que recibe el recurso de revisión con tus agravios. Y están señalados en el artículo 89, 90 y 91 de la ley de amparo. En el 92 habla también de las notificaciones respecto a la tramitología de este recurso. Bueno, esto en sí fue lo que es el recurso de revisión. Pasamos a continuación al recurso de queja, que menciona el artículo 97 de la ley de amparo en vigor. Menciona que la queja es procedente tanto en cuestiones de amparo indirecto, como también cuando se omite en amparo directo. También hay cuestiones que señala el artículo 97 en que se debe de aplicar este recurso de queja. Por ejemplo, del amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones. ¿Qué tipo de resoluciones vamos a recurrir a través del recurso de queja? Las que admitan total o parcialmente o desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación. Tú presentas tu demanda de amparo, te la tienen por parcialmente recibida o totalmente, o te la desechan. Bueno, presentas un recurso de queja porque, contra el mismo juez que te está desechando la demanda de amparo, para que una autoridad superior a él sea el que vaya a resolver respecto a que si estuvo bien o estuvo mal su acuerdo donde rechazó la demanda o desechó, perdón. Las que concedan o niegan la suspensión de plano o la provisional, las que rehúsen la admisión de fianzas, las que reconozcan o nieguen el carácter del tercero interesado, las que se dicten durante la tramitación del juicio, las que decidan el incidente de reclamación, las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, y las que se dicten en el incidente de cumplimiento en los siguientes casos: cuando se omita tramitar la demanda de amparo o se haga indebidamente, cuando no se provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, cuando la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y cuando se niega al quejoso su libertad caucional, o sea, mediante caución. Bueno, cuando se dice que en las sentencias hay exceso o hay defecto. Exceso es cuando la autoridad responsable resuelve más allá de lo que debe de resolver, y incurre en defecto
cuando la autoridad responsable, por ejemplo, al ejecutar una resolución suspensional respecto a una suspensión o una sentencia de amparo, hace menos de lo que debiera hacer. O sea, no lo cumple en su totalidad. Por eso incurre en lo que se conoce como defecto. Si se pasa, incurre en exceso. Pero si lo hace incompleto, incurre en defecto. ¿Y cuál es la presentación para el plazo? El plazo para la presentación del recurso de queja, 5 días, con excepción de los siguientes casos. Va a ser de 2 días hábiles cuando se trate de un incidente de suspensión de plano o provisional, y en cualquier tiempo se puede presentar cuando se omita a tramitar la demanda de amparo. O sea, yo presento mi demanda de amparo, mañana sale el acuerdo donde me la desechan, yo puedo al otro día estar presentando mi recurso de queja. Lo señala el artículo 98. Bueno, y ahí mismo del 99 al 103 nos señala de manera clara cuál es el procedimiento que se sigue una vez que se presenta el recurso de queja ante la autoridad. El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En el caso de que se trate de actos de una autoridad responsable, el recurso se deberá presentar ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio. Y así sucesivamente tenemos en los artículos, es poquito los artículos que hablan sobre la tramitología de este recurso de queja. Y ya por último tenemos el recurso de reclamación. Recurso de reclamación parece no tener mayor importancia en el contexto del juicio de amparo, pero sí es importante el recurso de reclamación, y nos menciona el artículo 104 de la Ley de Amparo. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de las salas o de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes por escrito, en el que se expresarán lógicamente los agravios que le causen dentro del término de 3 días siguientes al que surta sus efectos la notificación de la resolución que se va a impugnar. ¿Okay? Y el procedimiento se presenta el órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto, va a resolver en un plazo máximo de 10 días. El ponente será un ministro magistrado distinto de su presidente. Hay que presentar por escrito el recurso de reclamación. La reclamación fundada deja sin efectos el acuerdo que se esté impugnando o recurriendo. Cuando se le dice recurre, es porque se está utilizando un recurso. No se olvide, recurre. ¿Qué es recurre? Recurre es impugnar, se está recurriendo, se está impugnando un acuerdo, una sentencia, una resolución, etc. Artículo 106. La reclamación fundada deja sin efectos el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hubiera emitido a dictar el que legalmente le corresponda, el que debió haber dictado. O sea, tiene que cambiar, tiene que dictar otro. Pues, jóvenes, estos son los 3 recursos que prevé nuestra ley de amparo en vigor, y ya está todo el material en plataforma para que lo revisen. Incluso en el PDF que subí están transcritos los artículos que aquí se están mencionando para mayor abundamiento. Y para nuestra próxima clase del sábado 4 de julio de 2020, en el horario de la misma, vamos a entrar al chat de la plataforma, y por favor, todas las dudas que tengan sobre este tema o algo que no haya quedado claro, o alguna palabra, algún concepto, me lo hagan saber para que yo pueda darles la oportuna respuesta. Muchas gracias y pasen buenos días.